Ya, ok, a ver, entonces vamos a hablar un poquito de el lenguaje, vamos a entender esta herramienta que usamos para poder comunicarnos, ¿ya? O sea, es esencial para que nosotros podamos vivir en este caso y desarrollarnos en sociedad. Por eso se dice que el lenguaje en sí es una facultad exclusivamente humana, no lo van a ver en otros seres vivos. Los humanos poseemos, en este caso, un sistema estructurado que nos permite expresar lo que pensamos y hace posible la comunicación con los demás, ¿ok? El lenguaje, en este caso, tiene dos planos, ¿ok? La lengua, ¿ya? Y el habla. En este caso, para que más o menos tengan una idea, ¿ya? En el caso de la lengua, ¿ya? Es de alguna manera el sistema es el código en sí que utilizamos para podernos comunicar, o sea, los signos, ya sean orales o escritos o incluso no lingüísticos, que podemos usar para comunicarnos con los demás. Y el habla es el uso propio que hacemos del idioma para podernos comunicar. Ahora, el lenguaje puede ser articulado, ¿ya? Y también no articulado. Articulado, ¿no? En este caso puede ser la comunicación oral y escrita. En el lenguaje articulado está de manera preponderante, ¿qué cosa? La palabra. Y en el no articulado son signos, en este caso, no necesariamente tan precisos como la palabra. Tenemos los colores, los símbolos, los gestos, los sonidos, las luces, las señales y las muecas. Ahora, ¿cuáles son las características, en este caso, del lenguaje? Tenemos que el lenguaje es universal. ¿Y por qué es universal? Porque todos los seres humanos tenemos la capacidad en ese caso, de utilizarlo, poderlo compartir. Racional, porque usamos la inteligencia para podernos expresar. Doble articulado, porque está conformado el lenguaje de morfemas y fonemas, es decir, de una estructura escrita y también de una estructura, en este caso, sonora. Y es innato porque en este caso es inherente a todo ser humano, ¿ok? Porque es innato. Ahora, ¿cuáles son las funciones del lenguaje? Tenemos en este caso la función enunciativa, ya la función expresiva y la función apelativa. Además, en este caso de las funciones fática, poética y finalmente la metalingüística. Ahora, eh, estas funciones están divididas en funciones básicas, de acuerdo en este caso al lingüista Fuller, ¿ya? Y estas son, primero, la función representativa, también llamada en este caso denotativa, referencial o informativa. Es cuando en este caso se le da prioridad al contenido del mensaje, que informa en este caso la realidad o el contexto. Por ejemplo, los jóvenes asistieron a misa. En la segunda hora tenemos la clase de gramática. Hace demasiado frío. Es decir, usamos para poder informar sobre lo que acontece en la realidad o en el contexto, ¿ok? Entonces, en el caso de la función representativa, en este caso estamos de alguna manera haciendo hincapié en el mensaje, en el contenido del mensaje. Pero no solamente, pero no solamente en este caso tú expresas información, también en este caso puedes expresar emociones y sentimientos. Para eso tenemos la función expresiva o también en este caso emotiva o sintomática. Donde el emisor en este caso expresa sus emociones, sentimientos o estados de ánimo, ¿ok? Te quiero mucho, ¿no? O de repente, ay, si me duele algo, o sea, aquí, por ejemplo, en la función expresiva se centra en este caso en el emisor. Como hay una función expresiva que se centra en el emisor, hay otra que se centra en el receptor. Y esa es la función apelativa
o en este caso también llamada conativa, ¿ok? En donde el mensaje está dirigido hacia el receptor. Su finalidad ya es persuadir al receptor para que cumpla una orden. Cuando yo le digo, cierra la puerta, entonces yo lo que hago es sugerir o dar una orden al emisor, perdón, sí, al receptor para que cierre la puerta. Entonces el receptor va, camina y me cierra la puerta. ¿Ok? Entonces generalmente suelen ser, la idea es mover la voluntad del receptor para que cumpla algo o persuadirlo. También este tipo de función apelativa lo podemos ver en la publicidad, ¿no? Eh, dime, Camila. Claro, claro. Cuando yo te digo, por ejemplo, pásame tu cuaderno de gramática, ahí yo estoy usando una función apelativa, porque te estoy pidiendo que me entregues un cuaderno y tú vas a cumplir lo que te estoy diciendo. Si no te pongo 0,5. ¿Entiendes? Eso es una función apelativa, ¿correcto? Porque te estoy moviendo a ti a que desarrolles una función. Ahora, hay otras funciones secundarias y estas funciones las postuló Jacobson. Por ejemplo, la función fáctica o de contacto, que es para poder garantizar o constatar el funcionamiento del canal de comunicación. Aquí en la función fática nos centramos en el canal. Por ejemplo, cuando ustedes hablan, ¿qué dice? Aló, aló. ¿Por qué dicen aló, aló? Es para saber si es que la otra persona te escucha, ¿ok? O de repente quieres, en este caso, saber si recepcionó tu mensaje. Entonces tú le dices, oye, qué calor, ¿no? Ese no, que está como pregunta, es justamente para poder cerciorar que el receptor escuchó tu mensaje del qué calor. Ahora, también tenemos la función poética o llamada función estética. Esta se cumple cuando, en este caso, el proceso comunicativo se orienta al mensaje mismo. Pero ojo, a diferencia del referencial, no hablamos en sí del contenido del mensaje, sino de la estructura. O sea, cómo te presento a ti una oración o un verso para poderte generar algo. No es lo mismo decir, en este caso, por decir, pongamos, ¿no? Un niño y una niña están juntos, ok, son, ¿no? Tienen una amistad. No es lo mismo decir, tienes ojos marrones, a que de repente el niño le diga, eres la luz de mis ojos. Ven que la cosa cambia. Yo te puedo decir, tienes ojos marrones, o ella es una chica bonita, pero si yo te digo, eres la luz de mis ojos, estoy en este caso, se dan cuenta que al decir el verso, eres la luz de mis ojos, hay un cambio en ustedes, porque en este caso, obviamente que no vamos aquí a interpretar literalmente el verso, ¿no? No es que tú eres una luz, no, 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 no. Cuando dice, eres la luz de mis ojos, es que eres una persona importante. Eso es lo que te está diciendo. Pero te lo dice con una metáfora que en este caso cala en ti. Se siente bonito que te lo digan. Entonces, ese es el trabajo de la función poética. Es en este caso, diseñarte un verso para que haya un impacto en ti. O por ejemplo, ¿no? La frase, a caballo regalado no se le mire el diente. Esa es una frase antigua, ¿ya? En donde en este caso lo que me quiere decir es que no tienes por qué estar tú quejándote de un obsequio o algo, o un presente que te estén dando. Pero a veces cuando la mamá te regaña de esa manera, a veces uno dice, ay, no, qué aburrida la mamá que me... Pero si te dice, oye, a caballo regalado, no se le miren bien, entonces, estás usando una frase en donde, ¿verdad? ¿No? Entonces pensar, oye, sí, ¿verdad? Es cierto que hay que aceptar de buena gana, en este caso, cualquier tipo de favor que me estén haciendo y no estar mirando en este caso de una manera un poco de repente distante, ¿no? Ese gesto. O, por ejemplo, este es uno de los versos de César Vallejo, ¿no? Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo.
Lo que él, a ver, repito nuevamente, me moriré en París con aguacero un día del cual ya tengo ya el recuerdo, para más o menos recordarles. Vallejo, en este caso, fue un famoso poeta peruano que en sus últimos años residió en París, en Francia. Y se dice que él prácticamente, él visionó su muerte. Entonces, por eso la frase, ¿no? En vez de decir, no, me voy a morir el lunes, en vez de decir, no, me voy a morir el lunes, te dice, no, me moriré en París con aguacero, un día del cual ya tengo recuerdo. Lo que te estoy diciendo es que yo ya sé, o ya veo ya el día de mi muerte. O sea, eso es lo que te está diciendo. Entonces, la estructura de una frase poética es diferente a la de una referencial. La poética te impacta más, te hace en este caso, te mueve un poquito más, ya sea el sentimiento o tal vez la reflexión, que una de repente frase referencial. Y la última de las funciones es la función metalingüística, también llamada de glosa, postulada por el lingüista Mukarovsky, en donde en este caso reflexiona o indaga, o en todo caso, nos dice que aquellos mensajes que sirven para poder reflexionar sobre nuestro código en este caso, o cumple una función metalingüística. Por ejemplo, si yo estamos hablando aquí en la clase de gramática y le digo, la oración posee una estructura bimembre, sujeto entre dos puntos seguidos, sujeto y predicado, esta oración que yo les estoy diciendo cumple una función metalingüística porque les estoy hablando del código, les estoy hablando del lenguaje. Cualquier frase que te esté hablando del lenguaje, en este caso, cumple una función metalingüística. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, burro se escribe con B, aunque parezca una frase de repente trivial, es una frase que se está refiriendo al código, porque te estoy indicando cómo se está escribiendo en este caso la frase. Entonces, esa frase que habla del código, en este caso nos está refiriendo a esta función metalingüística. Toda función o toda oración que hable del idioma es, en este caso, o cumple una función metalingüística.